Bienvenido a Neuron Energy Talks, un podcast de estrategia de negocios enfocado en la industria energética. Aquí, líderes de grandes empresas comparten su visión mientras abordan las principales tendencias de una industria innovadora, apasionante, altamente eficiente y sobre todo uno de los grandes motores que transformarán el destino del país. ¡Arrancamos! Este podcast es presentado por Exdata, Laboratorio de Análisis y Visualización de Datos. Juntos podemos desafiar los retos del mundo digital y transformar tus datos en activos de negocio. Bienvenidos a otro episodio de Energy Talks. A continuación tendremos una plática muy interesante con Luis Alberto Mejía, quien es el Energy Supply Advisors en Edison Energy. Luis Alberto, muy buenos días. ¿Cómo estás el día de hoy? Hola, ¿qué tal, Antonio? Muy bien, muchas gracias y encantado de estar aquí con ustedes para platicar. Qué gusto tenerte por aquí, Luis. Pues si quieres, vamos entrando en materia. Platícanos un poquito acerca de Edison Energy, qué soluciones manejan, en qué sectores están. Claro que sí. Pues bueno, Edison Energy es una empresa que se dedica principalmente o entre algunos otros temas, a la asesoría o consultoría para empresas industriales o grandes empresas a nivel nacional e internacional. Entre otras actividades, en México en particular nos encargamos de asesorar a algunas empresas en materia de energía, lo que son electricidad y gas natural. Los otros commodities no tanto, ya que con la reforma energética de 2013 se permitió la liberalización de esos mercados. Hay competencia, hay la posibilidad de conseguir beneficios para las empresas, tener tarifas mucho más competitivas. Y bueno, a nivel global, la labor de Edison Energy es un poco más amplia, ya que son mercados mucho más maduros, no solamente en México, sino principalmente en Estados Unidos, en Canadá, pero a través de colaboraciones con algunos otros partners. Trabajamos en Europa, en Asia, en Oceanía y también en Sudamérica, en diferentes áreas, principalmente de energía. Excelente, Luis. Y justo igual entrando pues en este tema, por ejemplo, de sustentabilidad, ¿qué es lo más difícil o los retos más grandes al definir, por ejemplo, estas metas? Por ejemplo, podemos ver empresas que dicen, no, sí, yo quiero llegar a la meta de carbono cero, pero literalmente no le ves ni pies ni cabeza. Entonces, ¿cómo podríamos definir estos objetivos para que sean tangibles y alcanzables? Claro, es una excelente pregunta y creo que es una labor compleja, pero al mismo tiempo fácil o se puede alcanzar con todos sus objetivos a través de diferentes estrategias. Yo creo que en la labor de Edison, por ejemplo, una de las cosas que mucho recomendamos a las empresas es, en la medida de lo posible, reducir la huella de carbono en materia de electricidad, buscando proveedores o suministradores de energía que puedan asegurar el suministro a través de fuentes limpias. Esto es favorable a través de contratos de cobertura que firman los suministradores con generadores, o bien si un mismo suministrador puede o es dueño o forma filial de una empresa mucho más grande que tiene activos de generación con fuentes limpias. Eso contribuye al cumplimiento de las metas que pueden tener las empresas. Algunas otras empresas están buscando, creo que es una tecnología que va a tomar un poco de tiempo, pero ya se está investigando mucho, es el caso del hidrógeno verde, en donde se sustituye al gas natural o al gas LP como el combustible para algunos procesos productivos. El hidrógeno verde proviene de la separación de las moléculas del agua, y de ahí se obtiene el oxígeno y de ahí se puede usar como combustible, perdón, el hidrógeno, y a partir de eso utilizarlo para los procesos productivos. Esto se conoce hidrógeno verde porque la electricidad que se usa para hacer el proceso es por fuentes limpias, con lo cual no hay emisiones para el medio ambiente y todo esto contribuye. Son algunas de las medidas que nosotros hemos analizado y que muchas empresas con las que trabajamos han empezado a preguntar. Yo creo que todas estas medidas van contribuyendo al proceso de sustentabilidad, entre otras que quizá
no realizamos nosotros directamente, pero creo que van encaminados hacia eso. Justo igual, bueno, recalcando la relevancia que está tomando el hidrógeno verde en diferentes industrias, pues justamente tenemos como este portafolio de opciones, ¿no? De energías renovables. Y pues bueno, justo aquí me gustaría preguntarte, Luis, ¿cómo le hacen para hacer el perfilamiento hacia pues las diferentes industrias? Porque pues de por medio está a lo mejor su consumo energético, las características especiales para las cuales requieren el uso de energía. Y pues bueno, también esto incluye los riesgos y también costos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos minimizar estos riesgos, estos costos y pues tener como el producto que más se acople a las necesidades? Claro, es un tema muy particular porque creo que es un trabajo muy artesanal de alguna forma, o al menos en tanto madura un poco más el mercado mexicano, porque las necesidades, como bien lo comentabas, no es lo mismo las necesidades de una empresa que se dedica a la manufactura automotriz que una acerera, que una empresa agroindustrial. Son necesidades muy diferentes, son perfiles de consumo diferentes. Entonces, ahí entra la labor del consultor, o si la empresa tiene un departamento de energía, el identificar cuáles son esas necesidades y con base en eso salir al mercado a buscar o a solicitar qué ofertas hay disponibles. Uno de los factores importantes es el perfil de consumo, si es un consumo muy estable, si es un consumo muy variable, todo eso tiene una afectación en cuanto a las tarifas o los precios que podrían obtener las empresas. Además de eso, pues hay que considerar el riesgo que están dispuestos a tomar cada una de las empresas. Yo creo que al final del día el riesgo siempre está ahí latente en cuanto a las volatilidades o la incertidumbre que puede haber alrededor, pero pues ahí depende de quién está dispuesto a tomar cada riesgo, ya sea el consumidor, entonces eso se puede ver reflejado en una tarifa un poco más económica, o bien el consumidor quiere evitar todo el riesgo posible y mejor trasladarlo al suministrador, aunque eso quizá le cueste un poco más. Entonces, ahí es una labor muy cuidadosa, muy detallista, y estar muy en contacto con los sitios, con las empresas, con las plantas industriales, con las personas que están en el día a día de la operación, porque ellos son los que van a proveer de ese insumo para que el área comercial vaya con los suministradores a encontrar las ofertas que hacen match con lo que están buscando. Excelente, Luis. Sí, sin duda es algo muy como personalizado, ¿no? Con un acercamiento muy, pues sí, un acercamiento estrecho. Y pues bueno, justamente también con esto me gustaría preguntarte qué herramientas tecnológicas pueden usar para a lo mejor hacer más eficiente el consumo energético, pues, de alguna planta, sin, digamos, un paso antes de tener alguna opción de energía renovable. Este, Como el paso antes, ¿qué acciones podemos hacer para hacer más eficiente el consumo? O igual a lo mejor detectar algunas fugas o todo este proceso. Claro, yo creo que la herramienta principal o alguna actividad que podría ser muy útil es el monitoreo en tiempo real de los consumos, de los insumos que tiene la planta, enfocándome en particular en el caso de la electricidad y el gas natural. Por ejemplo, en la electricidad, muchas veces ocurre que entre todos los componentes que existen para cobrar está el tema de la demanda. Entonces, si pensándolo en tu casa, si tú llegas un día y decides encender todos los electrodomésticos que tienes, se va a disparar, va a haber un pico, a pesar de que no los vayas a utilizar todo el día, pero ya ahí ya generaste un pico en tu consumo o en tu demanda, y eso se puede ver reflejado en la base en la cual van a hacer el cobro por una parte de tu tarifa. Eso muchas veces lo podemos trasladar a las empresas, en donde cuando no hay un seguimiento ordenado para el inicio de las máquinas o de todo el equipo que tienen que utilizar en el día a día, si no se hace de una forma ordenada puede provocar estos picos
que generen sobrecostos para el sitio. En el caso del gas natural, también detectar fugas o a lo mejor haciendo un trabajo de relación entre la producción y el consumo de los insumos. Yo creo que el tener un seguimiento puntual de todo eso es de vital importancia. Y a veces hay algunas empresas que ofrecen estos servicios y creo que a veces se obvia el beneficio que pueden tener. Sobre todo en el caso particular de la electricidad, creo que va a ser cada vez más importante porque ya hay regulaciones que establecen los cuidados que deben de tener los sitios y las medidas de seguridad. Parte complementaria para todo este trabajo, pues es el sistema de monitoreo. Yo creo que es una herramienta muy útil y a las plantas también les sirve para saber exactamente cuánto están consumiendo y compararlo contra lo que lleguen sus facturas, ¿no? Que muchas veces damos por hecho que todo es correcto, pero uno se lleva sorpresas en algunas ocasiones. Claro, claro, Luis. Y pues justamente me gustaría preguntarte ya, por ejemplo, una vez teniendo a lo mejor una de estas soluciones, uno de los grandes retos que tenemos es justo el almacenamiento de energía. ¿Qué opciones podemos encontrar? O bien cómo nos pueden ayudar en este sentido. Claro, sí, es una de las tecnologías que creo que van a darnos todavía mucho más para los siguientes años. Es una tecnología muy útil, sobre todo para complementarla para aquellas empresas que tengan generación en sitio, para entender generación en sitio, lo que muchas veces vemos ya cada vez en algunos hogares, la instalación de paneles solares en los techos o en algunos edificios, lo cual contribuye para que el consumo sea menor o más bien el consumo que requerimos del suministro sea menor, ya que estamos produciendo parte de la energía que necesitamos. Sin embargo, pues el gran problema con la energía fotovoltaica, con la energía eólica, es que pues dependen de la disponibilidad del sol, de la disponibilidad del viento para la generación. Ha sido una de las críticas de este tipo de tecnologías. Sin embargo, acompañadas de un almacenamiento, pues permitirían tener una generación propia, mucho más estable a través del tiempo, y de esa forma las empresas podrían reducir la factura que pagan mes a mes a su suministrador. Esa es una de las herramientas bastante útiles. A nivel hogar, yo creo que es una estrategia muy útil dependiendo del consumo que tenemos. Para plantas industriales, creo que también es una ventaja. Sin embargo, si la planta tiene un consumo muy, muy grande, quizá conviene otro tipo de estrategia, pero sin duda la generación en sitio con el almacenamiento son una muy buena estrategia. El almacenamiento en particular todavía falta de disminuir un poco los costos porque a diferencia de la generación fotovoltaica en sitio, ha ido bajando su costo a través de los años. El almacenamiento, creo que hay baterías ya competitivas en el mercado, pero todavía no es tan generalizable para todos los usuarios. Entonces, quizá nos va a dar de qué hablar en los siguientes años. Exactamente, Luis, sí, uno de los grandes retos que tenemos justo y cómo almacenar esta energía. Y pues bueno, igual, me gustaría preguntarte, ¿tú cuáles crees que son, más bien, cuáles son los retos más grandes que ves actualmente en el mercado? Claro, pues bueno, creo que uno de los primeros retos que podría identificar es el regulatorio o el que tiene que ver con las autoridades. Como bien recordarás, a partir de la reforma energética de 2013, iniciamos con todo este proceso de liberalización de los mercados, empieza a existir la posibilidad de buscar o de encontrar alternativas más competitivas a las empresas estatales. Esto ha traído muchísima inversión al país. Sin embargo, ha habido un cambio en los últimos 3 años con algunas trabas y algunas intenciones de fortalecer a las empresas productivas del Estado, lo cual no está mal per se. Sin embargo, pues también no debería de hacerse a costa de la posibilidad de crecimiento o de
de la participación del sector privado. Entonces, esto creo que ha mejorado a través de los años. Creo que los 2 años anteriores han sido de muchos retos en cuanto a cambios legales y regulatorios. Ha habido algunos procesos favorables en donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación incluso ha dado su punto de vista o ha dicho que sí es legal o que no es legal, que es inconstitucional y que no es inconstitucional. Entonces, creo que por ese lado ya hemos visto lo más complejo, al menos. Aún persisten algunas dificultades, como son en materia regulatoria, autoridades como la CRE, la CNH, la misma CENER, todavía son un poco complicadas en cuanto a que emitan los trámites expeditamente o según los tiempos previstos. Sin embargo, a raíz de todos los procesos judiciales que hemos tenido, esperamos que haya algo favorable en cuanto a la resolución de estos temas y podamos continuar con la tendencia que se generó a raíz de la reforma energética. Entonces, eso creo que le daría certidumbre a los inversionistas para seguir participando en México. Y un poco de la mano con este punto está la generación. La generación principalmente en materia o en energía renovable, como parte de los compromisos que tiene México, como los acuerdos de París y de las conferencias de partes que ha habido cada año. México tiene retos por disminuir su huella de carbono. Entonces, la generación de energía renovable va a ser un punto nodal para todo esto. Además de que es algo, una necesidad que cada vez vemos más del lado de los consumidores. Es decir, el sector industrial, que son el mayor consumidor de energía en el país, cada vez más están pidiendo que su energía provenga de fuentes renovables o de energía limpia, porque así se lo piden sus consumidores o las empresas que les compran a ellos. Entonces, esta situación como en cadena eventualmente va a llegar al gobierno y a presiones de favorecer o facilitar el que llegue esta generación. Entonces, yo creo que ese va a ser otro de los retos, el que llegue más generación de este tipo para que podamos reducir nuestras emisiones de carbono. Y además de esto, yo creo que un tema toral en todo el sector eléctrico y energético en general es la transmisión de energía eléctrica. Yo creo que hemos escuchado en todas partes que la generación renovable es fundamental y es verdad. Sin embargo, ¿qué pasa cuando tú tienes generación, por ejemplo, eólica en Oaxaca, que es una fuente grande de energía eólica, pero no tienes los cables para poder sacar esa energía de ahí? Es decir, a menos que se consuma todo en una misma región donde se genera, no hay forma de moverla a otras partes del país que se necesitan. Pensemos en el caso de Yucatán, en donde la península, por cuestiones geográficas y también de los hallazgos arqueológicos que hay, es complejo el llevar o construir algunas líneas de transmisión, y esto ha provocado que la energía en Yucatán o en Baja California Sur, que es como una pequeña isla desde el punto de vista eléctrico, dependan solamente de la generación que se produce en la misma región. Entonces, esa imposibilidad de recibir energía por otras partes del país, de tener una red mucho más sólida, más mallada, más fuerte, evita que podamos hacer frente a complicaciones de generación. O por poner otro ejemplo, si a lo mejor el centro del país, que es una región que depende de generación de otras partes del país, si se cae una línea de transmisión, esto puede provocar problemas serios, en el peor de los casos apagones. Entonces ahí ya tenemos un problema porque la energía más cara es la que no tenemos. Entonces se vuelve fundamental el tener líneas de transmisión suficientes, seguras, en todo el país. Sin embargo, esta es una tarea que ha quedado muy pendiente en los últimos años. Por ley, esta labor le corresponde exclusivamente a la Comisión Federal de Electricidad. Puede hacer algunos convenios con privados, sin embargo, esto se ha detenido en los últimos 3 años. Entonces, eventualmente tendremos no solamente un problema de generación, sino también de transmisión.
Es ahí que la colaboración del sector público y el sector privado para avanzar en estos temas, quizá de forma ordenada, de forma organizada, como lo han buscado, se vuelve importante. Entonces, creo que en materia de electricidad son dos temas importantísimos, agregándole el tema de el almacenamiento, la generación distribuida, entre otros que van a formar parte de la agenda o deberían de formar parte de la agenda, incluso bajándolo a la unidad más pequeña que pueden ser los hogares, como platicábamos, los paneles solares. Este concepto de consumidor productor, donde tú en tu casa puedas consumir pero también producir, le quita presiones a las redes del país y de esa forma pues la generación no tiene que ser en la misma magnitud, sino que el mismo consumidor puede ser un aliciente para todas estas presiones. En materia de gas natural, y creo que va de la mano con electricidad, se vuelve fundamental el tema de la infraestructura. También a raíz de la reforma de 2013 se desarrollaron muchos ductos de gas natural que llegaron a diferentes partes del país. Esto ha favorecido para que las industrias tengan el acceso a la molécula para sus procesos productivos. Sin embargo, se ha detenido todo. Hay regiones que todavía no tienen acceso, principalmente el sureste del país. Entonces, creo que esa es una labor pendiente porque es un combustible que nos va a permitir hacer una transición mucho más suave del petróleo y otros hidrocarburos hacia fuentes mucho más limpias. Y agregaría también el énfasis que tiene que ser el gobierno en producir o en obtener gas natural propio. Alrededor del 85% del país que se consume en el país proviene de Estados Unidos. Entonces, el caso particular de lo ocurrió en febrero del 2021, donde por la tormenta invernal que estaba pasando Texas, colapsó todo y entonces tuvimos apagones masivos en todo el país o en gran parte del país. Y desafortunadamente México no tiene almacenamiento de gas natural suficiente para las necesidades del país que somos. Entonces, creo que ese es otro de los puntos medulares que deberíamos de tener en la agenda para los siguientes años. ¿Qué puntos tan importantes nos has comentado, Luis? Tanto el tema de infraestructura, bueno, igual tomando como referencia Estados Unidos, em, pues sí, nos llevan de calle, que será unas 100 veces la capacidad instalada que nosotros tenemos, cuando en población tenemos, pues, literal un tercio de su población, entonces estamos todavía muy lejos de estas, pues, necesidades que tenemos de transmisión, de generación, de almacenamiento, de capacidad instalada, infraestructura, y pues bueno, ojalá que se vaya tomando, pues, eh, materia del asunto. Y pues con esto, Luis, también me gustaría ver, ya vimos los retos más grandes que tenemos, pero bueno, ahora vamos hacia las oportunidades. ¿Tú qué oportunidades ves en el mercado, a lo mejor en los próximos años? ¿Cómo crees que pinte este 2023 y pues, inicios de 2024? Yo creo que hay muy buenas oportunidades para los siguientes años. Creo que, como mencionaba antes, al destrabar todo esta problemática legal en torno a echar para atrás algunas cosas elaboradas en la reforma de 2013, creo que ya hay mucho más claridad y esto va a abrir el interés de diferentes participantes en el mercado de fortalecer el mercado de electricidad, de gas natural y de otros petrolíferos. Esto va a permitir que también más industria vaya a llegar al país. Como habrás escuchado, estamos en el proceso o parece que está experimentando el mundo un tema de relocalización de las industrias, en donde a raíz de la pandemia Estados Unidos está buscando quizá mover cadenas de valor desde Asia y China en particular hacia otras regiones. Entonces México tiene una gran oportunidad en ese sentido de que estas grandes industrias lleguen al país y puedan proveer a Estados Unidos o el intercambio comercial que tenemos con Estados Unidos. Sin embargo, esto también va a obligarnos, o en particular al gobierno mexicano,
a que haya un suministro de electricidad suficiente. Entonces, si esto no ocurre, difícilmente vamos a aprovechar todo lo que el nearshoring nos puede ofrecer. Yo creo que eventualmente esto va a ocurrir en el 2023, 2024. Así lo hemos visto con algunas pláticas que hemos tenido con la industria. Y bueno, esto yo creo que ya es algo que hemos pasado. En el 94, a raíz del Telecán, así ocurrió. México no tenía o ya preveía que iba a llegar una gran cantidad de industria y manufactura al país. Es ahí cuando cambia el sistema del servicio solamente por CFE y empiezan otros mecanismos para que privados puedan participar, y de esa forma llega mucha generación. Yo creo que algo parecido va a ocurrir con este proceso de relocalización si México está dispuesto a ceder un poco con esos puntos de vista y permitir que llegue la inversión. Entonces yo creo que la generación va a ser un tema importantísimo y que seguramente será una oportunidad para que haya suministro suficiente para todo el país. Exactamente, Luis. Sí, justo tenemos esta oportunidad de oro donde traemos ya el reloj encima. Entonces, ojalá que sí, pues también tomemos cartas en el asunto. Y pues bueno, Luis, me gustaría preguntarte si tienes algún otro tema por ahí que se nos haya escapado o algún otro punto que quisieras retomar. Sí, creo que olvidaba un punto importantísimo, de la mano un poco con todo lo que ya hemos platicado. Yo creo que otra de las oportunidades o de los fenómenos que vamos a vivir en los siguientes años va a ser la electrificación de los vehículos, es decir, las tendencias que estamos viendo en la industria automotriz de ir moviéndonos de motores a base de gasolina o de diésel o algún hidrocarburo hacia vehículos eléctricos. Yo creo que hemos escuchado muchas noticias como la posibilidad de Tesla llegando a Nuevo León con una planta de baterías. En San Luis Potosí está llegando BMW para producir autos eléctricos. Y así esta misma tendencia en el mundo está pasando, en México está pasando, y eventualmente la discusión también va a llegar al país. Yo creo que en Estados Unidos el paquete fiscal que pasó el gobierno del presidente Joe Biden, donde se está dando subsidios o mucha inversión para que, por ejemplo, se instalen nuevas, así como las gasolineras, se instalen las electrolineras en todo el país y haya abasto para estos nuevos vehículos eléctricos. En México no hemos empezado, pero seguramente va a ser una tendencia hacia el futuro. Quizá nos va a tomar un poco más de tiempo que Estados Unidos u otros países, pero creo que es otra de las cosas que hacia allá vamos. Quizá no solamente en el usuario de a pie, sino también lo podemos ver ya en la industria. Hay cadenas que ya empiezan a buscar que sus flotillas sean de vehículos eléctricos. Entonces, estas mismas necesidades van a movernos a encontrar soluciones. Entonces, yo creo que la electrificación del transporte también va a ser fundamental. Y bueno, dentro de las oportunidades que hemos visto de el nearshoring, pues también está este mismo paquete de Estados Unidos para la instalación de semiconductores, nos lleva a plantas que podrían establecerse en México y a su vez plantas que van a necesitar generación por fuentes limpias o fuentes renovables. Entonces, creo que va un poco todo entrelazado de cuáles son las tendencias. Lo importante es no dejarlas pasar y ponerse manos a la obra a todas las partes, lo que le corresponda, para que esto llegue a buen puerto. Excelente, Luis. Sí, qué punto tan importante el tema de la electrificación en los vehículos. También en temas de infraestructura tenemos un camino largo por recorrer justo por estos cargadores. Y pues Luis, igual agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros y igual no sé si gustes dar alguna conclusión o algún comentario final. Sí, claro, yo creo que sería una invitación para todos en participar e involucrarse un poco más en todos estos temas. Estos foros son importantísimos para poder compartir con todos la relevancia de los temas en tema de energía. Entonces, creo que agradecer también el espacio
Yo creo que hay muchos retos todavía, se ven un poco complejos, pero trabajándolos y encontrando las alternativas y las soluciones con los expertos, yo creo que no va a haber ningún problema. Excelente, Luis, exactamente. Y sí, pues esperamos trabajar en conjunto porque, bueno, también tenemos participación en esto. Y pues bueno, igual invitar a todo el auditorio a que se acerquen con Luis, con Edison Energy. Y pues, Luis, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a ti, Antonio. Gracias, excelente día. Hasta luego. Excelente día. Gracias por acompañarnos a un episodio más de Neuron Business Talks. Sigue la conversación en vivo en nuestros foros de negocios del sector automotriz, minero, energético, tecnología y petróleo. También te invitamos a seguirnos en nuestra página neuronbusinessgroup.com, nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro newsletter, donde recibirás información de primera mano sobre nuestras entrevistas y eventos exclusivos de la comunidad de Neuron Business Media.